Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos aquí al tema que corresponde a una parte de la estática. Veremos lo que corresponde a leyes de Newton y primera condición de equilibrio. Bien, entonces podemos nosotros notar que la condición de equilibrio va a ser muy importante para que nosotros podamos analizar estructuras si cumplen estas condiciones. Aquí tenemos una pregunta, ¿no? Observando la fotografía que se nos está mostrando, tenemos una grúa torre, ¿no? Entonces, en esta grúa torre, ¿no?, es útil, ¿cierto?, para poder realizar obras de gran infraestructura, ¿no? Y se requiere una gran cantidad de personas y equipos, ¿no?, y de maquinarias para hacer posible este tipo de obras, ¿no? Pero gracias a las grúas torres, ¿no?, este tipo de puntos ya no es impedimento. Ahora, las grúas, ¿no?, pueden desplazar objetos, ¿no?, desde un punto a otro sin importar la distancia o la altura a la cual deben colocar esos objetos. Ahora, la pregunta, ¿por qué no cae la grúa torre? Las cargas están equilibradas porque para que no haya fallas, ¿no?, con respecto a la estructura y el peso que se vaya a izar. Por ello que los contrapesos que estamos observando aquí, ¿no?, son la pieza fundamental en toda la máquina. Bien, entonces siempre en todo momento debemos tener en cuenta aquí la importancia de las condiciones de equilibrio. Entonces vamos a empezar nosotros viendo lo necesario para la primera condición de equilibrio. Preguntas previas. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un sistema de referencia y cuáles son sus componentes? ¿Cuál es el concepto de fuerza? ¿Es la fuerza un vector o un escalar? ¿Qué es lo que da origen al movimiento de los cuerpos? ¿Cómo se relaciona con el ejemplo anterior? Bien, nosotros utilizaremos la definición de vector para poder dibujar vectores fuerza. Por ser un vector, recordar que va a ser muy importante que nosotros consideremos módulo, dirección y sentido. ¿Qué es un sistema de referencia? Entonces, nosotros estos vectores o estas fuerzas lo dibujaremos en un sistema de referencia, ¿de acuerdo? El cual utilizaremos sus componentes para poder calcular lo que nosotros necesitemos. Entonces, ¿qué es lo que da origen al movimiento de los cuerpos? Vamos a ver realmente que la fuerza es un factor determinante para que se origine el movimiento. Logros de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de estática de una partícula aplicando las leyes de Newton y la primera condición de equilibrio. Y en base a la interpretación del problema y a la presentación del resultado en una secuencia lógica y fundamentada. Fuerza. Vamos a definir lo que es la fuerza. Una fuerza es una magnitud física de carácter vectorial capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, imprimiéndole una aceleración que modifica el módulo o la dirección de su movimiento o bien de deformarlo. Entonces aquí es importante rescatar que la fuerza puede provocar cambio de velocidad o cambio de forma de un objeto, ¿no? Ahora, nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional donde la fuerza se esté midiendo en newtons. Pero
también ustedes van a encontrar unidades de fuerza distintas a las del sistema internacional. Esto ustedes van a poder notarlo en los problemas. Fuerzas mecánicas. Entonces vamos a ver esas fuerzas mecánicas y vamos a dibujarlas aquí en este sistema que será esta caja. Tenemos, por ejemplo, el peso. Notar el peso cómo es que se ha dibujado. Notar la fuerza normal. Deben notar cómo es que se dibuja esa fuerza normal. Y tenemos la fuerza de rozamiento. Bien, entonces, con estos vectores, nosotros ya podemos saber, tener una idea de cómo podemos dibujar el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Y también ya podríamos nosotros saber cómo es que dibujaremos la fuerza de tensión. Ahora, vamos a ver un poco, ¿ok? La fuerza peso, nosotros vamos a dibujar como se encuentra aquí de manera siempre vertical hacia abajo. La fuerza normal, nosotros vamos a dibujarlo de tal manera que siempre sea perpendicular a la superficie de interacción. Por ejemplo, vemos aquí que esta es su superficie, ¿cierto? Esa es su superficie. Entonces, notamos de que esa fuerza normal es perpendicular a la superficie de interacción. ¿Cierto? Y también podemos observar que la fuerza de tensión siempre se va a dibujar jalando el bloque a lo largo de la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, estas consideraciones son importantes para que nosotros podamos trabajar un problema de estática. Podemos ver aquí también lo siguiente. El peso, por ejemplo, es la atracción generada por el campo gravitacional terrestre hacia su centro de masa. Dicha magnitud es directamente proporcional a la masa del cuerpo. Bien. Ahora, para nosotros, el peso lo vamos a definir a través de esta fórmula que se encuentra. Esa fórmula será importante para obtener el peso. Para eso nosotros tenemos que saber cuánto vale la masa y tenemos que saber cuánto vale la aceleración de la gravedad. Entonces, normalmente siempre la aceleración de la gravedad, si trabajamos en el sistema internacional, vamos a tener un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Esto va a depender mucho, ¿de acuerdo? Sí, de los datos que tenga el problema. Probablemente haya problemas en los cuales este número varíe, pero normalmente, si es que no te indican nada y si se entiende que las condiciones o los objetos están muy cerca al planeta Tierra, ¿sí? Entonces vamos a considerar este valor, ¿de acuerdo? Ahora, hay que notar lo siguiente, que el peso siempre lo vamos a dibujar nosotros de manera vertical hacia abajo. Siempre. Esto sin importar cómo se encuentre el auto. Por ejemplo, si se encuentra de manera vertical, esa plataforma se encuentra de manera vertical, evidentemente el auto, ¿cierto? El auto se acelerará hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una evidencia de que la fuerza acelera los objetos, es decir, modifican su velocidad. Bien, entonces, bueno, este auto se aceleró hacia abajo
es decir, con dirección hacia el centro de la Tierra, debido a que no hubo ninguna otra fuerza más que pueda mantener el carro en esa posición. Entonces, hablamos nosotros ahora de fuerza normal. Es la fuerza ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. Ahora, ¿qué sucede con esta fuerza normal? Ya nosotros lo indicamos, hay que notar siempre las superficies, ¿no? Entonces tenemos acá esta superficie de color amarillo, ¿sí? Noten aquí que la fuerza normal siempre se va a dibujar de manera perpendicular a la superficie de interacción. Noten aquí. Y eso sin importar cómo esté orientado nuestro sistema. Bueno, vamos a ver. Si nuestro sistema, que es el carro, se encuentra en un plano inclinado, se sigue cumpliendo esta norma. ¿Sí? Entonces siempre la fuerza normal lo vamos a dibujar de tal manera que sea perpendicular a la superficie de interacción. Perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces siempre, vamos a orientarlo de otra manera. Notar acá, vuelve, ¿cierto?, a dibujarse la fuerza normal de manera perpendicular a la superficie de interacción. Vemos la fuerza de tensión. Notar que ya nosotros hemos visto, siempre vamos a considerar que la fuerza de tensión se dibuja en los cables. Una fuerza de tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, etc. Bien, entonces tenemos aquí este auto en el cual está conectado por una cuerda. Podemos ver que allí en esa cuerda existe una fuerza de tensión. Bien, esa fuerza de tensión, noten que siempre se dibuja a lo largo de la cuerda, jalando o saliendo del objeto. Bien. Tenemos también la fuerza de fricción. Fuerza entre dos superficies que se oponen al movimiento entre ambas superficies. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos aquí dos fuerzas. En este caso, la fuerza de fricción se está oponiendo al movimiento o al posible movimiento. Aquí tenemos nuestra fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción nosotros podemos calcularla a través de la siguiente ecuación. Fuerza de rozamiento será coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. ¿Sí? Entonces, normalmente los problemas nos van a dar este coeficiente, que por cierto no tiene dimensiones. ¿De acuerdo? Es un coeficiente de rozamiento. ¿Ya? No tiene dimensiones. ¿Ya? Entonces, o a veces el problema te va a indicar que lo determines. ¿De acuerdo? Entonces, o de repente será necesario determinarlo para poder obtener algún otro resultado. Diagrama de cuerpo libre. Representación gráfica de un cuerpo y de todas las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, notamos que tenemos una esfera, ¿sí? Tenemos una esfera que está siendo sujetada por una cuerda. Si nosotros queremos hacer el diagrama de cuerpo libre, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué parte de todo el sistema lo vamos a aislar. En este caso, como me interesa analizar qué va a suceder con la masa de la esfera M, lo que vamos a hacer primero es aislarlo. Una vez que lo aislamos, decimos lo siguiente.
Sabemos que ha habido una cuerda, por lo tanto habrá una fuerza de tensión a lo largo de la cuerda, ¿sí? Y también tendríamos nosotros una fuerza peso vertical siempre hacia abajo. Ahora, hasta ahí, estas serían las dos fuerzas y mi diagrama de cuerpo libre básicamente estaría completo. Bien, pero hay un punto más importante. Miren, notamos que esa esfera nosotros podemos reemplazarlo por un punto. ¿Por qué podemos reemplazarlo por un punto? Porque nosotros vamos a poder prescindir de las dimensiones de los objetos, ¿ya? Y va a ser importante en esta primera parte del curso, ¿ya? De esa manera, nosotros trabajaríamos sobre objetos puntuales. Ejercicio 1. Dibujar el diagrama de cuerpo libre del auto. Ignore la fricción. Tenemos aquí el auto. Entonces, miren aquí. Este auto está siendo sostenido por este cable, ¿sí? Y también está siendo, pues, de repente, bajo el plano inclinado, tiene una inclinación, ¿cierto?, de cierto ángulo, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es dibujar la fuerza-peso. Noten acá, fuerza-peso es una fuerza vertical hacia abajo. Enseguida vamos a dibujar la fuerza normal. Noten aquí, e insistimos, ¿verdad?, de que la fuerza normal es una fuerza que va a apuntar hacia el objeto y perpendicular a la superficie de interacción. Bien. Y como tenemos ahí un cable que está sujetándolo, tendríamos que dibujar la fuerza de tensión. Y como hemos indicado que nuestros objetos, nuestros sistemas, los podemos considerar como objetos puntuales, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, bajo ese punto, donde están actuando fuerzas, podríamos proceder a la siguiente parte de la resolución. Entonces, tener en cuenta el diagrama de cuerpo libre, que consiste en dibujar todas las fuerzas, es muy importante. Ejercicio 2. Realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. Considere que no existe fricción. Tenemos el bloque MSU2. Notar que sobre el bloque MSU2 tenemos cable hacia el lado derecho, cable hacia el lado izquierdo, tenemos un peso y una normal. Pero ya sabes que el peso es vertical hacia abajo, la fuerza normal, ¿cierto?, está en esa dirección, perpendicular a la superficie, y las fuerzas de tensión se dibujan saliendo del objeto a lo largo de las cuerdas. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo M1. Dibujaríamos el peso y una fuerza de tensión saliendo del objeto a lo largo de la cuerda. Tenemos también el bloque de masa MSU3, dibujaríamos el peso y también dibujaríamos nosotros la tensión T-2. Bien. Ejercicio 3. Realizar el diagrama de cuerpo libre que cada uno de los bloques considere que no existe fricción. Bien, entonces, en este caso, nos va a interesar aislar el cuerpo de 20 kilogramos para poder empezar. Entonces, vamos a dibujar entonces la fuerza peso, que sería el peso siempre vertical hacia abajo. Enseguida, la fuerza normal, y recuerden, perpendicular a la superficie de interacción. Pero también hay una cuerda y ya sabes que se dibuja una fuerza de tensión saliendo del objeto a lo largo de la cuerda. Tenemos también un bloque de 10 kilogramos, tendríamos el peso W2, y notamos que en esta masa,
¿cierto? Sobre esta masa hay dos puntos de interacción. Tenemos dos puntos de interacción. Entonces, tendríamos la normal en SU2, y como las fuerzas normales hemos indicado que apuntan hacia los objetos, la otra normal estaría en ese sentido, ¿sí? N sub 1 y N sub 2. Y recordar o observar que también tenemos nosotros, aquí tenemos un cable. Por lo tanto, una fuerza de tensión a lo largo del cable, saliendo del objeto. Vemos aquí la primera ley de Newton, o ley de la inercia. Todo cuerpo continúa en estado de reposo de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas ejercidas sobre él. Ahora, tenemos aquí el objeto, ¿no? Es decir, un ciclista, ¿no? En el cual es un niño que está sobre una bicicleta. Por lo tanto, podemos nosotros considerar, podríamos analizarlo por partes o como un sistema entero. Si no hay ninguna fuerza externa que modifique su estado, el ciclista seguirá avanzando con velocidad constante. Pero notamos en la siguiente imagen que ahora sí hay un agente externo. Este agente externo, bueno, que es una roca, lo que está haciendo, ¿cierto?, es modificando el estado, ¿cierto?, de movimiento. Por lo tanto, como esta ley nos indica, hará lo siguiente, ¿no? El ciclista, que es el niño, querrá seguir moviéndose. Por lo tanto, este ciclista estará pues lejos de la bicicleta en un determinado tiempo. Porque este ciclista quiere seguirse moviendo. ¿Y qué sucede con la bicicleta? Probablemente la bicicleta se detenga. Mira todo lo que causó esta fuerza externa. Ahora, nosotros vamos a analizar estas situaciones utilizando la condición de equilibrio. Esta condición de equilibrio nos podrá decir si un sistema se encuentra en reposo o de repente se encuentre moviéndose a velocidad constante. Por supuesto, siempre y cuando nos dé igual a 0. ¿Bien? Tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción. ¿Bien? Por cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción, es decir, es una fuerza que trabaja en pares, ¿no? Entonces, notamos acá lo siguiente. Colocamos la pelota sobre la superficie y vemos que habría una fuerza de acción de la pelota sobre la superficie y a su vez de la superficie sobre la pelota. Bien. Notar que estas fuerzas están actuando sobre cuerpos diferentes. Ahora, ¿cómo podemos formalizar esta tercera ley de Newton? De esta manera, que la fuerza de reacción es igual a menos la fuerza de acción. Entonces, ¿qué es lo que puede significar esto? Significa que las magnitudes de ambas fuerzas, las magnitudes son las mismas, pero el sentido es distinto. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Actúa en sentido contrario, pero el tamaño de estas fuerzas es la misma. Primera condición de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio si la fuerza neta que actúa sobre él es 0. Entonces, vemos nosotros, ¿sí? Podemos observar que sobre ese sistema están actuando fuerzas y si el sistema se encuentra en equilibrio, nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas será igual a 0. Nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano
Para ello debemos definir un eje Y un eje X. Eso será entonces condición para que nosotros tengamos que trabajar con las componentes de los vectores que se pudieran descomponer. Por ejemplo, tendríamos acá sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Se aplican dos fuerzas P y Q a una conexión como se muestra. Se sabe que la conexión está en equilibrio y que la magnitud de las fuerzas en las barras A y B son F sub A 750 libras y F sub B 400 libras. Determine las magnitudes de P y Q. Bien, entonces, si este sistema se encuentra en equilibrio, lo primero que vamos a hacer es dibujar entonces nuestros ejes. Vamos a ver. Tenemos el eje Y, ¿sí? Y tenemos también nosotros nuestro eje X. Entonces, el eje Y y el eje X. Tendríamos entonces sumatoria de fuerzas con respecto al eje X igual a 0. Entonces, tendríamos nosotros que ver. Mira acá, tenemos esta fuerza de magnitud 400 libras que está actuando a lo largo del eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que colocamos aquí en nuestra ecuación, mira, ve. Enseguida tenemos nosotros que descomponer Q por el seno de 40 grados y también estaría apuntando en el sentido positivo del eje X y lo escribimos ahí. Enseguida tendríamos nosotros 750 por coseno de 50 grados, pero noten de que esa componente estaría actuando en un sentido negativo, por lo tanto lo colocamos con el signo correspondiente igual a 0. Eso entonces lo que nos lleva es a despejar Q. Y entonces, ¿cuánto vale Q? Q valdría 128.27 libras, ¿de acuerdo? Es un dato importante para poder obtener la siguiente incógnita. Para ello tendríamos que trabajar en el eje Y. Cuando trabajamos en el eje Y, diremos sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje Y igual a 0. Tendríamos entonces que despejar, vamos aquí, 750 libras a lo largo del eje Y. Este sería su componente. Apunta hacia arriba, sería entonces 750 seno de 50 grados. Tendríamos acá P está a lo largo del eje Y, apuntando hacia abajo, negativo. Enseguida tendríamos menos Q coseno de 40 grados igual a 0. Despejamos P y cuando despejamos P tendríamos que tiene un valor de 476.27 libras. Entonces es un problema bastante importante, ¿cierto? Que nos ha permitido descomponer o recordar cómo descomponemos las fuerzas para poder trabajar con nuestras condiciones de equilibrio a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Bien, entonces ese sería entonces un primer ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Un bloque de 5 kilogramos se encuentra sujeto contra la pared por una fuerza P que forma un ángulo de 50 grados, con la horizontal como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción entre la pared y el bloque es de 0,6, determine la magnitud de la fuerza P que permite que el sistema se encuentre en equilibrio. Bien, entonces vamos a nosotros a definir nuestro cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que donde está actuando la fuerza P, como está interactuando con la pared, habrá una fuerza de reacción y, por supuesto, la fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Que lo tenemos allí. Fuerza de gravedad, que sería el peso, vamos a descomponer la fuerza P en un P coseno y en un P seno. Enseguida aplicamos la condición de equilibrio a lo largo del eje X y tendríamos P coseno de teta menos R igual a 0. Despejamos entonces P coseno de teta igual a R. Ahora, aplicamos condición de equilibrio a lo largo del eje Y, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a 0. Tendríamos P seno de teta más F sub R, que es la fuerza de rozamiento, menos mg igual a 0. Y tendríamos entonces
nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación número 1. Con esto nosotros podríamos continuar reemplazando la ecuación 1 en la ecuación número 2. Cuando reemplazamos esa ecuación, nosotros podemos despejar y obtener el valor de P, reemplazándolo. Tendríamos entonces que P tiene un valor de 42.55 newtons. Bien, tenemos un ejemplo 3, una caja es de 5 kilogramos, descansa entre dos edificios y ahora está siendo cargada a un camión que se lo llevará. La caja es sujeta por un cable vertical, el que está unido en A a dos cuerdas que pasan sobre poleas apoyadas a los edificios en B y C. Determine el módulo de la tensión en cada cuerda. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es trabajar con el punto A y sobre el punto A dibujar las fuerzas que actúan sobre esto, ¿de acuerdo? Notamos aquí y vemos que las fuerzas que actúan sobre ese punto A, esta serían pues la tensión a lo largo del cable AB y la tensión a lo largo del cable AC. Y por supuesto el peso, ¿cierto? De esa tensión termina siendo igual a la magnitud del peso. Bien, entonces usando la primera condición de equilibrio, diríamos sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a 0, tendríamos tensión en el cable AC por coseno de 30 menos tensión en el cable AB coseno de 50 igual a 0. Entonces, aquí nosotros tendríamos una primera ecuación. Ecuación número 1. Diríamos entonces, ahora nos vamos a ver, vamos a plantear entonces una siguiente ecuación. Para ello tendríamos que utilizar la condición de equilibrio a lo largo del eje Y igual a 0. Tensión en el cable AC por el seno de 30 más tensión en el cable AB, seno de 50, menos el peso igual a 0. Reemplazando nuestros datos, llegaríamos a una ecuación número 2. Entonces estamos observando que estamos teniendo un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo podemos desarrollar por distintos métodos. Por lo tanto, los valores que se obtienen son 646.63 newtons y para la tensión del cable AC 475.68 newtons. Bien, jóvenes, entonces estos son los problemas que son bastante importantes que siempre empecemos nosotros a practicar. Bien. Tenemos una bibliografía en la cual todos estos libros se encuentran en la biblioteca virtual y es importante que revisemos también parte de la bibliografía. Es importante tener por lo menos un libro, ¿cierto? En lo cual siempre estemos haciendo consultas a este libro.